En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este nuevo curso que tenemos. Estamos en noviembre del año 2024 y vamos, decíamos antes de la grabación, vamos a tener este curso por algunas situaciones. Particularmente creo que es bueno, puesto que estamos a unas semanas de iniciar el tiempo del Adviento, y de alguna manera puede servirnos como preparación también, porque, como vamos a ir mencionando, el curso es sobre la encarnación justamente de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver que es una temática que justamente fuera del tiempo del Adviento y de la Navidad, pocas veces se reflexiona como tal. Entonces, tenemos como que temas en solamente 4 semanas, ¿no? De la encarnación. Y pareciera que fuera de ese tiempo, pues no hay que hablar de ello. Salvo, por supuesto, allá de marzo, cuando tenemos el 25 de marzo, pues esta fiesta de nuestra iglesia, que es justamente el de, eh, pues es que también es la encarnación, por supuesto, ¿no? Lo llamamos la anunciación. Obviamente el ángel anuncia a María, 25 de marzo, 9 meses antes del 25 de diciembre, pero es también la encarnación, así que pues es que es cuando lo recordamos durante el año. Pero fíjense que preparando y compartiendo aquí la temática, me di cuenta de que son temas que nos hace mucha falta retomar, porque además contienen mucho contenido. Y he querido presentarlo con esos 4 temas, que son María, porque es la parte de la mamá de Jesús; María y su Inmaculada Concepción; José y la patria de redimida, porque pues José es la parte del Padre, por supuesto, en esa tierra me refiero. Después, la unión de ambos, que es el matrimonio judío. Eso es un poquito más cultural, pero ya verán que vamos a sacar una muy buena reflexión sobre el matrimonio. Y por último, el nacimiento propiamente del Mesías. El curso le hemos llamado "Y la palabra se hizo carne", que es pues obviamente una cita bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra, a veces lo traducen como "el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Entonces, lo importante en este caso es sobre qué vamos a hablar. Y decimos que es un estudio bíblico y teológico en torno a la encarnación y el nacimiento de Jesús, el Mesías. Así que pues vamos a iniciar de una vez, mis queridos hermanos. Y lo primero que quiero es que hagamos, como siempre, esto me gusta mucho, un acercamiento global, un acercamiento panorámico, y después vayamos aterrizando. El tema del día de hoy va a aterrizar justamente en la Inmaculada Concepción, pero para poder entender la Inmaculada Concepción tenemos que recordar una cosa bien importante. Y yo suelo poner el ejemplo constantemente cuando hablo de casi de cualquier tema, y en este caso es muy particular, muy particular, que le toca, y es el estar en función de. Y yo me acuerdo que cuando estudiaba en la prepa y todo eso que nos enseñaban en el área de exactas, las matemáticas y todo esto, nos enseñaban que había algunas operaciones que decían están en función de algo, ¿no? F y paréntesis, función de X, y a ver qué era X, ¿no? Y a veces a X era un 5, un 20, un 30 o algún otro dato. Entonces, estar en función de eso, pues significa que necesitamos ver cuál es el valor de este punto para que podamos nosotros propiamente avanzar como tal, ¿ok? Entonces, ese es el punto importante. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí estamos en la misma situación. Todo lo que hablamos de cualquier personaje, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier institución, de cualquier cosa, está en función de, y en este caso, de Jesús, por supuesto. Es decir, a nosotros, las personas de por sí tienen una dignidad propia que no les puede ser quitada, pero cualquier persona tiene en el Evangelio un papel muy importante en función de Jesús.
Entonces, María, por ejemplo, en el sentido más propio, pues es una persona, es hija de Dios, es querida por Dios de la eternidad, es amada por Él, por supuesto, y entonces ya con eso ya podemos hablar mucho de ella, pero además es madre de Jesús. Entonces, en ese sentido, el ser madre de nuestro Señor, pues le da justamente ese papel que tiene en los evangelios, no como persona, sino como la madre del Señor. Y podemos hablar de Pedro, Pedro por una parte, pero el discípulo Pedro. ¿Discípulo de quién? Pues de Jesús, ¿no? Y así podemos decir de cualquier persona, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que recordar al hablar justamente de esos temas y al hablar de estos personajes que son, decíamos, María, José, de entrada, van a salir otros, por supuesto, pero ellos de entrada pues tenemos que recordar que están en función de Jesús, sabiendo que tienen su propia dignidad, pero no dejan de estar en función de Jesús. Ahora bien, para hablar entonces de ellos, es necesario, es menester hablar de Jesús, pero de él vamos a llamar, le quise poner ese título, la vida del Mesías. Curioso, porque no ponemos la vida de Jesús por una sencilla razón, porque en realidad la vida de Jesús nos queda un poquito lejos. Ya tiene tiempo que se viene como distinguiendo, es una distinción meramente académica para que podamos entenderlo, no es una distinción que se dé en la realidad, pero se distingue al Jesús de la historia del Cristo de la fe. Pues tú vas por la calle y no vas a decir, ese es el Jesús de la historia, oh, dio un paso, es el Cristo de la fe. No, es la misma persona, la misma. Pero tenemos que entender que los evangelios, por ejemplo, no nos presentan una biografía de Jesús. Recordemos eso. Los evangelios nos anuncian la vida del Mesías, de aquel que esperaba el pueblo, de aquel que iba a venir a salvarnos, a rescatarnos de tantas y tantas cosas. Entonces, pues evidentemente, en la manera de presentarlo también está toda una teología que a veces, voy a decir esta expresión que quizá no es la más agraciada, pero bueno, que a veces absorbe la historia, ¿sí? No quiero decir que la desaparezca, pero sí se basa en la historia para poder dar este anuncio sobre Jesús el Señor. Por eso decimos que la vida del Mesías, no la vida de Jesús de Nazaret, de aquel paisano de otros, de aquel carpintero, de aquel hijo de tal y cual. No, 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 no. La vida del Mesías, ¿verdad? No se trata de una biografía en el sentido estricto de la palabra. Es porque, para empezar, es imposible, imposible hacer una biografía de Jesús. Tenemos datos concretos sobre la vida de Jesús, pero son muy pocos. No sabemos cuándo nació, aunque sí sabemos cuándo murió. No sabemos realmente dónde nació, aunque sí sabemos dónde murió. No sabemos qué edad tenía, aunque tenemos un aproximado muy bueno de cuándo murió, por supuesto. No sabemos cientos y cientos de cosas y tenemos muy pocos datos, porque lo que los evangelistas y los predicadores, pues, compartían con los demás, no era la biografía de Jesús. La biografía de Jesús en sí misma no salva, ¿verdad? Pero sí salva su mensaje, sus signos, sus gestos, sus acciones. Todo eso nos ayuda a entrar en el ámbito de la salvación. Bueno, entonces, la vida del Mesías, según la presentan los evangelistas, no se trata de una biografía, sino de un querigma. La palabra querigma es muy bonita, es muy utilizada, pero a veces todavía no la terminamos de comprender. Kerygma viene de kerisein en griego, que significa gritar. Y es que antiguamente, pues no había estas redes sociales que tenemos el día de hoy, o lo que teníamos hace 30, 40 años, que eran la televisión, la prensa y el radio, o lo que tenían hace tanto tiempo y demás. Antiguamente se anunciaba gritando. Entonces, las noticias se daban gritando, porque no había nada impreso, no existía la imprenta, no eran pueblos escritores, eran pueblos de tradiciones orales. Entonces, la forma en la que transmitían su información era gritando como tal. De ahí pues que el querigma tiene que ver justamente con este tipo de anuncio. Pero no es cualquier anuncio, sino que es un anuncio gozoso, alegre, bueno, en pocas palabras, ¿no? A veces no era tan bueno. A veces también anunciaban cosas
que influían o afectaban en el pueblo al que le estaba dirigido el querigma, el grito, pero no era tan bueno. O sea, era bueno cuando anunciaban que habían ganado una guerra, que el rey visitaba este pueblo, que había nacido el hijo del rey, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también a veces, pues obviamente que anunciaban que habían perdido la guerra, que el rey había muerto o alguna situación así, pero era más importante la buena noticia. De allí, pues, que surge poco a poco también todo un género, por así decirlo, el decir el evangelio, ¿sí? Porque evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Entonces, los evangelios son escritos que nos dan una buena noticia. Oye, para darte esta buena noticia, eh, ¿qué hacemos nosotros? O sea, pensemos en nosotros, aunque estemos muy lejos de poder equipararnos, no por lo importante, sino por las formas, pero pensemos, ¿no? Si yo le quiero decir, por ejemplo, a mi esposa o a mis hijos que les tengo un regalo, ¿qué hago a veces? A veces les digo, cierra los ojos y haz esto. A veces les digo, oye, voy a tardar en llegar cuando ya estoy en la puerta y no estoy mintiendo, porque uno puede decir, no, si les mentiste, por supuesto, que ibas a tardar en llegar y estabas en la puerta y abriste y se emocionaron porque pensaron que de veras ibas a tardar. Pero si yo les dijera eso, no es porque les quiera mentir, sino porque les quiero dar una sorpresa, una noticia bonita. Ya llegué, no tendrán que esperar más. Entonces, las formas que tenemos para anunciar no son apegadas a lo estricto que está pasando, sino que son realmente formas muy propias y aceptadas para compartir noticias. Entonces, cuando los evangelistas comparten que el Mesías ha nacido, pues obviamente que también hacen uso de ese tipo de formas. Le llamamos ya género literario, ¿no? Entonces, hay que rescatar un poquito de esto, porque si no, no vamos a llegar allá. Y eso es importantísimo. Voy a hacer una argumentación que yo creo que no es fuerte, pero creo que se puede entender. Ya hemos dicho una y mil veces que lo que nos salva, lo que nos redime, es la resurrección de Jesús. Lo entendemos. Pero pues evidentemente para que Jesús resucitara, pues tuvo que haber muerto. Bueno, pues, más o menos, pues lo podemos aceptar, ¿no? Pero pues para que Jesús muriera tuvo que haber nacido. Entonces, si bien es cierto que el nacimiento de Jesús no nos salva en sí mismo, pero también es cierto que el nacimiento de Jesús es preámbulo de la muerte de Jesús, bueno, obviamente de su vida pública y posiblemente de su resurrección. Así que, pues bueno, es lo primero. Lo segundo, importante, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 512. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe se refiere obviamente al credo, no habla más que de los misterios de la encarnación, que es concepción y nacimiento, y de la Pascua, es decir, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. El símbolo de la fe no dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referente a la encarnación y a la Pascua de Jesús, buenísimo, iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, ven qué belleza, hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. Tomando en cuenta que si bien es cierto que hoy por Navidad entendemos una fiesta litúrgica y por Pascua también, no olvidar que son acontecimientos también. Entonces, cuando decimos la Navidad, tenemos que entender no únicamente la época decembrina, sino el misterio, ahí dice, de la concepción y nacimiento de Jesús. ¿Cómo le llamamos a esto? Encarnación, ¿verdad? Y nuestro curso es justamente así, encarnación. ¿Verdad? Sí, decíamos al principio, le llamamos y la palabra se hizo carne, es decir, se encarnó, es la encarnación del Señor. Bueno, entonces que tengamos pues esto en mente para que mientras vamos pues obviamente avanzando, que no olvidemos, perdón, que es el punto que nos va a estar guiando. Y es que en una cita que ya les he compartido en otros momentos, pero que honestamente a mí me gusta muchísimo, por eso la repito cada vez que puedo, tenemos ahora ya no el catecismo, lo vamos a volver a tomar el catecismo, pero ahora a un documento de nuestra iglesia que se llama Gaudium et Spes.
que significa gozos y esperanzas. Es un documento del Concilio Vaticano II y en este documento pues vamos a encontrarnos con algunas afirmaciones muy, muy interesantes, muy bonitas también, así que pues vamos con ellas, ¿no? Dice en primer lugar, y repito, a mí me fascina, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es que de verdad, yo espero transmitirles esta emoción por hablar de la encarnación, que no es un tema que se trate todo el tiempo, sino que es un tema que pues lo escuchamos, pero pues, ¿qué más? No, hombre, es un temazo. La verdad es que es todo un cúmulo de temas individuales que son buenísimos. Elegimos 4 nada más y quedan muchos más, por supuesto. Entonces, nosotros, vamos a decirlo así, en términos actuales, no sabemos ni quiénes somos, ¿verdad? Llega un punto de nuestra vida en el que nos hacemos las famosísimas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Por ahí le agregan otra que es, ¿y cuál es mi misión en este mundo? Pues bueno, pues ahí están las famosas preguntas existenciales. Pues esas preguntas eh, se resuelven para el cristiano a la luz de Jesús, del Verbo encarnado. Pero fíjense qué interesante, no se resuelven en el misterio del Verbo inmanente, es decir, del Verbo que permanece en Dios. No se resuelven a la luz del Verbo resucitado y ya, sino del Verbo encarnado, porque en tanto encarnado es que podemos entender lo que significa ser humano, que no lo sabemos. Voy a anticipar, créanme que a veces tengo la clase en la mente desde el principio hasta el fin y a veces sigo pensando cómo terminar las sesiones, ¿eh? Entonces, hoy tenía en mente tengo como 3 finales, pero uno lo voy a desechar de una vez. ¿Por qué? Porque lo voy a compartir ya desde ahorita. Eh, Hay una frase bien bonita que a mí me fascina, que dice así, vale la pena ser hombre, hasta Dios quiso ser uno de ellos. Vale la pena ser hombre. Nosotros, ¿cuántas veces quisiéramos ser otra cosa, ¿no? Algo más. Por ahí escucho que dicen, quisiéramos ser como ángeles y demás, ¿no? No, 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 vale la pena ser hombres. Si no, el verbo no se hubiera encarnado, simplemente, ¿no? Entonces, este conocimiento tiene que decirnos, oye, pues anímate a vivir, ¿no? Anímate a entender un poquito más de ti para que sepas bien cómo debes actuar, porque si no sabes quién eres, pues tampoco vas a saber qué hacer. Entonces, nuestro misterio, lo que no sabemos de nosotros, lo vamos a conocer a la luz de Cristo, Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Es una belleza. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Yo te voy a decir quién eres, ¿verdad? Porque ya me di cuenta de que tú nada más no la haces, decimos nosotros, ¿no? Y le descubre la sublimidad de su vocación. A mí la palabra sublime me encanta desde que en la prepa, si no me equivoco, nos enseñaban en química que era eso de sublimar. Y era cuestión de que, yo voy a decirlo así, de que algunos, permítame decirlo así, yo sé que estoy equivocado ampliamente, pero la imagen que yo me hice desde la preparatoria es que lo que aquí estaba como que se evaporaba y subía, ascendía, ¿no? Entonces eso era como lo que se sublimaba, así lo entendí yo en la preparatoria. Y por eso ahora cuando escucho sublimar, entiendo justamente eso, ¿no? Le descubre que su vocación es sublime, es decir, que estamos llamados a subir, ¿verdad? Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas, habla obviamente del documento, encuentren en Cristo su fuente y su corona. Muy bien, buenísimo. Él, perdón, no tiene acento. El que es imagen de Dios invisible, o sea, Jesús, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina. ¿Qué es esto? Porque en el relato del libro de Génesis, recordemos que Dios dice, capítulo 1, versículo 26 del Génesis, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Entonces, Adán y Eva, posiblemente cuando fueron creados, en esta afirmación de fe que tenemos, pues fueron creados, pues voy a decir así, como Dios era, ¿verdad? Pero el pecado hizo que se desfiguraran. Entonces, a partir de allí, su descendencia nace desfigurada. Por eso es que nosotros a veces no sabemos cómo tenemos que actuar, porque la única forma de vida que conocemos es esta, una vida caótica, una vida a veces sin sentido, una vida desfigurada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando se encarna? Pues nos vuelve a decir cómo realmente somos. Lo curioso, evidentemente, es que al ver a Jesús tan diferente a nosotros, a veces pensamos que el que está mal es Él, no nosotros, ¿verdad? Y queremos que Él se adecue a nosotros y no, nosotros tenemos que adecuarnos a Él, tenemos que asemejarnos a Él, tenemos que ser más como Él para ser realmente como somos. Porque ahorita no somos como deberíamos ser, ¿sí? Entonces, y ejemplos hay infinidad, por supuesto, no infinidad. Si yo les digo, mira, tengo una guitarra, pero esa guitarra, la verdad es que en lugar de cuerdas de guitarra, tiene cuerdas de bajo, ¿no? Pues de que suena, suena, pero pobre guitarra. De hecho, serían pocas las guitarras que aguantaran una cuerda de bajo, porque son súper gruesas y no se compara con la cuerda de guitarra, ¿no? Entonces, esa tensión que tiene la va a romper en algún momento. A eso voy, ¿no? A que como no sabemos realmente quiénes somos, pero estamos acostumbrados a este tipo de vida, pues pensamos que eso es normal y no es cierto. Jesús nos vuelve a decir quiénes somos. En él, ahora sí, tire acento, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Fíjense, por eso lo que decía hace rato, absorbido, porque en teología absorber significa como deshacer. Entonces, por eso es que no es tan bonita la palabra para entendernos aquí, pero creo que es cierto, pues, cupo decirla. Entonces, Jesús asume, no absorbe. Es decir, Jesús en su divinidad no hace que desaparezca la humanidad, sino que la asume, la hace suya, la humanidad. Dirán los grandes santos, dirán, lo que no es asumido no es redimido. Otra frase de teología, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Por eso Jesús tiene que asumir la humanidad para poder redimir la humanidad. Dirá San Pablo, el cual siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿Qué significa? En el vocabulario paulino, riqueza en este momento significa divinidad, pobreza significa humanidad, el cual siendo Dios se hizo hombre para enriquecernos, para glorificarnos con su pobreza, con su humanidad, no con su divinidad, sino con su humanidad. Eso es buenísimo, ¿eh? El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, y otra vez la palabra encarnación, recuérdenla, por favor, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó, esta es la parte que la digo a cada rato, la verdad. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Yo no sé si se han dado cuenta de esa afirmación tan especial, porque uno puede ver el amor tan grande que Jesús tiene por los suyos y por los no tan suyos, ¿verdad? Y dice uno, ay, no, yo que podría llegar a ese amor. Claro que puedes, por supuesto que puedes. ¿Por qué? Porque Dios, bueno, en este caso Jesús, perdón, Jesús no está amando con amor de Dios, sino con amor de hombre. Y entonces yo, ¿por qué amo tan poquito? Pues ahí está la pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué amas tan poquito? Diríamos nosotros, ¿quién te lastimó tanto? Que amas tan poquito, que no te decides amar así totalmente, ¿no? ¿Qué te pasó en el camino para acá? Que de repente ya no quieres darlo todo, ya nada más quieres dar a medias para no andar sufriendo tanto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que la encarnación de Jesús es una luz para nosotros, para decir, sí se puede, por supuesto que se puede. Mira, te la voy a poner fácil, muy fácil. En la feria, ¿han visto ustedes que hay dentro de los cientos o miles de juegos, no los mecánicos, porque luego son medio complejos, ¿no? Pero los jueguitos que hay luego en las ferias, que hay que levantar una botellita, por ejemplo, o que hay que tirar tantas cosas y demás.
La gente dice, no se puede. No, no se puede, mira, yo lo he intentado y no se puede. ¿Y qué es lo que hace el que tiene el juego? Ah, no, claro que se puede. Vean cómo yo puedo. Y entonces él hace, dice uno, ah, bueno, pero él tiene práctica, pero no está haciendo magia, no hace magia. O sea, pon tú que tenga práctica, pon tú que lleva toda su vida metido en esa feria y tú apenas vas por primera vez. Pues la feria es la vida, la feria es la vida. El que tiene práctica de ser humano, pues el que no tiene la concupiscencia humana que es Jesús, y nosotros que sí la tenemos, pues decimos, ah, no, es que él lleva ventaja, lleva delantera, no sé qué tanto, y creemos que no se puede. Sí se puede. Jesús con su encarnación nos recuerda que sí, sí se puede. Y aquí viene el primer punto. Por eso es importante hablar en primer lugar de nuestra madre, la Virgen María. Dice, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, como dice la carta a los Hebreos, semejante en todo, excepto en el pecado, porque se encarnó, es decir, asumió la naturaleza humana, pero el pecado no es parte de la naturaleza humana. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, lo recuerdo aquí nada más. El pecado no forma parte. Y decía Juan Pablo II Santo en un documento bien bonito, bien chiquitito, por cierto, si lo quieren leer, muy bonito, se llama La Madre del Redentor. La Madre del Redentor. Es uno de los primeros libros que leí hace 25 años, yo creo. Este, muy bonito, muy, muy bonito. Y ahí hacía Juan Pablo II una afirmación bien interesante. Bueno, más lógica no puede ser, más clara, más evidente no puede ser, pero a veces estamos tan metidos en otras ideas que ni cuenta nos damos de lo claro, lo evidente, vaya. Decía María, en el horizonte cronológico de la salvación, antecede a Jesús. Pues sí, pues es su madre, por supuesto que antecede a Jesús. Por eso, para hablar de la encarnación, que es nuestro curso, hay que hablar de María también, ¿verdad? Por eso es que, y de José, que es el tercer tema que vamos a tratar, perdón, el segundo tema que vamos a tratar. Así pues, la vida del Mesías la podemos dividir. Yo aquí puse arbitrariamente 5 momentos. Podemos hacer otra división, no se preocupen, no pasa absolutamente nada, ¿no? Se puede dividir en preconcepción, concepción, encarnación, nacimiento e infancia, el ministerio público y la resurrección. En la preconcepción podríamos hablar de esa decisión eterna y obviamente del pueblo de Israel, que es el lugar donde el Mesías va a nacer. En segundo momento, de la concepción e encarnación, habríamos, y lo vamos a hacer, de hablar de sus padres y de hablar del tiempo en el que nace el Mesías. Así que este segundo punto, este segundo trapecio que vemos aquí, es uno de los principales para nosotros, porque sus padres, por una parte María, por otra parte José, y después el tiempo. Esos tres los vamos a estar muy bien, primero Dios. Después viene nacimiento e infancia. Aquí, curiosamente, vamos a tratar muy poquito porque, repito, el tema es encarnación, ¿eh? Así que es lo que tenemos que ir viendo justamente. Así que el nacimiento de Jesús sí lo vamos a tratar un poquito, por supuesto, el nacimiento del Mesías, y podremos hablar un poquito de los primeros años. Ya de la vida oculta, ya no. Esa ya no nos corresponde. Así que estamos entre el segundo y el tercer de los trapecios. No, bueno, y vamos a hablar algo de la preconcepción, por supuesto, pero ya hablar del ministerio público de Jesús no es menester de este curso y de la resurrección tampoco, aunque no las vamos a ignorar, por supuesto, pero pues tampoco son guía propiamente de este curso, así que vamos a tratar sobre todo de lo primero. Eh, y es que justamente en el ámbito de la preconcepción, el catecismo de la Iglesia Católica tiene una afirmación que la verdad bonita es poco decir. Vean, vean, vean qué bonito, pero repito, bonito es muy poco decir. La venida del Hijo de Dios, Catecismo de la Iglesia Católica, eso significa CATIC, numeral 522. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. La encarnación no es cualquier cosita, por eso Dios la preparó durante siglos. Esto es la preconcepción, ¿no? La preparación a la concepción. Ritos y sacrificios,
figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Es decir, todo apunta. Yo siempre digo que nunca me acuerdo cuál es el tipo de espejo, pero si ustedes saben o se acuerdan, al ratito me lo pueden decir, pero existen los espejos cóncavos y convexos. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegaba una luz a uno de esos espejos, siempre pasaba por lo que se llama foco, que era un puntito ahí, y llegara la luz donde llegara, llegara arriba, llegara abajo, o incidiera arriba, incidiera abajo, o donde sea que incidiera la luz, siempre, siempre pasaba por lo que se llama foco, por ese puntito, o sea, rebotaba y pasaba por ahí, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en ese sentido, Jesús es el foco donde pasan todos, donde pasan los patriarcas, donde pasan los reyes, donde pasa todo, todo lo que tengamos que ver de la historia de salvación, todo converge hacia Cristo. Eso es lo que quiere decir. Todo lo anuncia, ¿no? Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Me dio curiosidad esta afirmación última, porque como que descuadra un poquito lo que está diciendo, pero no, tiene mucho sentido, porque evidentemente cuando Jesús nace, recordemos que es visitado por los magos de Oriente. Entonces los magos de Oriente andaban un poquito despistados, pero al mismo tiempo también nos indican que la salvación es para todos, no solamente para algunos, sino para todos, al menos ofrecida para todos. Mm, Lamentablemente es probable que algunos no la acepten, pero de que la van a recibir la invitación, la van a recibir. Así entonces llegamos al punto crucial del día de hoy, que es la Inmaculada Concepción. Y les decía en el grupo de WhatsApp que, y les mandaba el enlace de los temas sobre este dogma. Así que ahí lo explicamos, por tanto, no voy a extenderme tanto en la explicación del dogma, sino un poquito sí en ella, pero más bien en la aplicación y la necesidad para la encarnación. Bien, como probablemente sepamos, en el año 1854, Pío noveno, me acuerdo que decíamos Pío nono también, con la bula Ineffabilis. Fíjense, esto lo estoy leyendo así como está, así lo escribió Juan Pablo II, pero sabemos que la bula era Ineffabilis Deus. El nombre con el que se conoce es Ineffabilis Deus, pero diríamos por ahí, para los cuates, Ineffabilis, ¿verdad? Por eso Juan Pablo II no tuvo ningún problema en decir en la bula Ineffabilis. Proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, por cierto, ¿eh? Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Es lo que dice la declaración solemne del dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora bien, tenemos que entender varias cosas. Un juego en el que caemos constantemente, mm, pues es el de minimizar o el de engrandecer las cosas, ¿sí? Algunos minimizan la idea de que María pudo haber tenido un privilegio particular y otros maximizan esa idea. Pero de que lo tuvo, para empezar. O sea, no me creas nada de los dogmas, no me creas nada. Fue la madre de Jesús, punto. Creo que eso no cualquiera lo puede decir, ¿no? Decía Santo Tomás que María es la única que junto con Dios puede decirle a Jesús, tú eres mi hijo. Agregaríamos a San José, por supuesto, ¿no? Pero Santo Tomás hablaba más bien de una cuestión un poquito más natural, ¿no? Es decir, no de la adopción como San José, pero pues también tenemos que incluirlo, por supuesto. Entonces, por eso digo, tiene María un privilegio especialísimo. Ahora, recuerden lo que decíamos al principio, lo que se va como revelando, esto está en función de la salvación de Jesús que quiere ofrecer al género humano. Entonces, no fue simplemente así como que, mira, pues María es mi madre, entonces le voy a hacer un regalo porque es mi madre. No, de hecho, fíjense cómo lo voy a decir. María tuvo gracias especiales
justamente porque fue preparada para ser la madre de Jesús, ¿sí? María no fue la madre de Jesús por sus grandes méritos, no fue así como que, ay, mira, qué ejemplar es María, por tanto vamos a darle de regalo el premio de que sea la madre de Jesús. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Pongamos de verdad cualquier ejemplo en ese sentido y sé que todo queda muy lejos, pero al menos nos puede dar una mínima idea, mínima, mínima idea. Si ustedes han estado en algún grupo de iglesia y dicen, oye, pues vamos a lo mejor a hacer una recepción para los papás del grupo de la iglesia en el salón número 5. Perfecto. ¿Qué es lo que hacen? Pues preparan el salón, ¿sí? Y si de repente dicen, oye, ¿sabes qué? El 5 no, porque se me hace que va a caer muy chiquito, vamos al 3. ¿Qué es lo que hacen? Pues preparan el salón 3. O sea, en ese sentido, el salón no es que digamos, no, 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 debemos recibirlos en el salón porque el salón merece que... No, no, no. Siempre es, a ver, estamos esperando a aquellos y por eso vamos a elegir el salón el mejor, pero por aquellos, el adecuado, pero por aquellos, y vamos a arreglarlo, pero por aquellos. No estoy minimizando la figura de María ni su valor, sino que quiero que entendamos lo siguiente, que la Inmaculada Concepción habla más de Jesús que de María. Eso es lo que tenemos que entender. Es un dogma mariano, pero no es un dogma. Recuerden que los dogmas, la expresión es muy bonita, construyen el edificio de nuestra fe. Entonces, este dogma no tiene razón de ser en solitario, tiene razón de ser en tanto está la presencia de Jesús. Si no, no tiene razón de ser. De verdad, se los juro, dicen por ahí, se los jurito, ¿verdad? No hay razón de ser si no está Jesús presente. O sea, es que María no fue concebida sin mancha de pecado original. Ajá, ¿y eso qué? ¿No? Así como que, no, no, no fue concebida para que cuando Jesús naciera encontrara un lugar, por así decirlo, materno, no quiero decir digno, pero preparado para él, ¿sí? Es decir, está en función de Jesús. Pero, ¿sabes? Estoy diciendo una cosa bien, bien interesante que quiero que también la veas el día de hoy. Nosotros también creemos que los dogmas, que la profesión de fe, que la Biblia, que la liturgia, que todo eso solemos creer que hablan de Dios y únicamente de Dios. Y no así, pues, ¿de qué más puedo hablar? Hablan de nosotros. O quizá para que no nos escandalicemos, hablan para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No nos confundamos, no pensemos en algo que no es por ahí. A ver, te explico rápidamente. La Biblia no tiene como finalidad hablar de Dios. Sería algo infértil, ¿verdad? Tiene como finalidad hablar de nosotros, de parte de Dios. En ese sentido, los dogmas y demás, sí, el dogma de la Inmaculada Concepción, fíjense, dice algo concreto de María, pero en función de Jesús, pero para iluminarnos a nosotros. El dogma no es únicamente para que pues esté por ahí y ya sepamos más cosas de María, para que esté por ahí y ya sepamos más cosas de Jesús. Eso no tiene razón de ser propiamente. El dogma está por algo, está para nosotros. Y en este caso, fíjense qué interesante, porque la Inmaculada Concepción, en primer lugar, no significa que Jesús haya sido concebido él sin mancha, sino que María fue concebida sin mancha. María. Entonces, ella es la que ha sido concebida sin la mancha del pecado original. Y uno dice, pues sí, qué chiste, ¿no? Ya desde antes no tenía pecado. A ver, otra vez, lo estamos viendo al revés, lo estamos viendo al revés. El ser, de alguna manera, y así es la expresión, de verdad que los invito a ver los videos que les mandé de los dogmas. El ser liberada del pecado, escuchen como lo dije, liberada en el ámbito de la preservación, no es como que, mira, estás así para que vivas tu vida. No, 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 sino que es incluso, es más, lo voy a decir así, con esa expresión, es la transfiguración que nos espera a todos.
Cuando Jesús se transfigura, Moisés y Elías con él estaban presentes, vaya, entonces eso habla de cómo Jesús va o hacia dónde se dirige a a ese rescatar o retomar su divinidad, ¿no? Como solemos decir. Entonces la transfiguración ayuda a que entendamos que Jesús es Dios y todo esto. Bueno, pues María, en su Inmaculada Concepción, ayuda a que entendamos que también nosotros vamos a ser liberados del pecado original y de todos los pecados. Lo que pasa es que, de hecho, todos los pecados, esta expresión la pensé por la tarde, eh, permítanme decirlo así, a ver si lo puedo decir como lo pensé. Ven ustedes que hablemos de positivo y negativo, no siendo maniqueos, tampoco exageremos, simplemente como que dándonos una licencia de positivo o negativo, ¿no? Pero nosotros tenemos para nuestra salvación eh, una propuesta de un camino sacramental, 7 sacramentos, y de los 7 hay uno, el primero, por supuesto, que también llamamos la puerta a los demás sacramentos, que es el bautismo. Pues hagan de cuenta que el bautismo es a los sacramentos que nos proponen la salvación, lo que el pecado original a todos los pecados personales. Por eso dice sí, es como un bautismo. Pues esa expresión no tan rara y tan extrema, el pecado original es como el bautismo, con el cual se te abren las puertas a todos los demás pecados, ¿sí? Repito, bautismo pensado en un sentido muy negativo, por supuesto, no en el sentido positivo que tenemos nosotros. ¿A qué me refiero? A que es por el pecado original que tenemos la consecuencia de la concupiscencia y por tanto, pues ahí vienen todos los pecados personales. Pero ¿qué pasaría si no tuviésemos pecado original? Pues no tendríamos ninguna concupiscencia y no tendríamos entonces esa intención o deseo por el pecado. Dice uno, pues María la vio muy bien porque no tuvo la concupiscencia. Dice Juan Pablo II que pudo haberla tenido, pero que no hacía como que no quitaba ni ponía más, pero que no la tuvo, ¿no? Pero que pudo haberla tenido, ¿no? No, el ser inmaculada no la eximía directamente de la concupiscencia, según lo que dice Juan Pablo II, pero sí la tuvo. O sea, sí, sí, no, no, vaya, no, perdón, pero no la tuvo, no hacía falta. Entonces nosotros diríamos, pero ustedes y yo ya pecamos personalmente, además de que tenemos el pecado original y que tuvimos perfectamente bien la concupiscencia. Pues sí, justamente. Entonces en María lo que estamos viendo es a dónde podemos llegar, a ser nuevamente inmaculados. La Inmaculada Concepción de María es el anticipo que nos hace entender que nosotros de verdad seremos inmaculados, no en la Inmaculada Concepción, sino en nuestra Inmaculada Pascua, ¿sí? Nuestra Inmaculada Pascua. Entendamos eso porque tenemos que recordar que ninguno de nosotros, o nada ni nadie, puede entrar en la presencia de Dios con un poquitito de mancha. Nadie. Ahora, hay gente que no ha entendido y que se desanima porque dice, no, pues ya no entré en la presencia de Dios. No, 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 no. A ver, tenemos toda una explicación en nuestra iglesia para recordar que justamente vamos a poder ser purificados de todas esas manchitas que tengamos, incluso después de esta vida en el purgatorio. No es la idea propiamente, no le tiremos al purgatorio, pero pues ya por lo menos encaminémonos, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, a la presencia de Dios pues vamos a llegar todos y vamos a llegar santos. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, primero Dios que está ahí en su presencia, yo voy a llegar todo santo. Oye, Sergio, yo te conozco, yo sé todo lo que dijiste, lo que hiciste y demás, ¿no? Y no el verano pasado, la semana pasada, y no la semana pasada, ayer, y no ayer, hoy en la mañana que te encontré, me dijiste que hiciste esto. ¿Cómo dices entonces que vas a ser santo? Sí, no soy santo ahorita, pero definitivamente, si termino mi vida en amistad con Dios, aunque imperfectamente purificado, pues seré purificado y entonces voy a quedar sin mancha. Y como si sin mancha, inmaculado. Por eso, como siempre les he dicho, lo tenemos que ver como un espejo. En este caso, la Inmaculada Concepción de María tiene que verse como el espejo. A ella fue la Inmaculada Concepción. Para nosotros va a ser la Inmaculada Pascua de Resurrección. Cuando estemos ya dentro de la presencia de Dios, ahí estará. Pero una cosa bien bonita
es que mientras esperamos nuestra Pascua de resurrección personal, podemos ir encaminando nuestras vidas y podemos ir encaminando la Inmaculada Concepción de María como una luz que a nosotros nos guíe a entender que tenemos que encarnarnos. Es decir, hace rato quemé un cartucho cuando les dije la frase de vale la pena ser hombres porque hasta Dios quiso ser uno de ellos. Pero entendamos esto, Dios y en la encarnación de Jesús no nos piden que nos hagamos dioses, nos piden que nos hagamos humanos, porque en esos días la humanidad se está deshumanizando, justamente. Ya no aceptamos lo que somos, ya no aceptamos nuestras limitaciones, nuestros deseos, ya no queremos nada. Queremos llegar más allá, queremos no sufrir, queremos no morir, queremos, no queremos nuestra fisiología, nuestra anatomía, nuestra forma de pensar, ya no queremos nada de esto. Y cosas que tendrían que ser de lo más naturales, como defender a los nuestros, ahora es todos contra todos. Entonces dice uno, estamos totalmente deshumanizados. Por eso antes de que te hagas santo, es tu vocación mayor hacerte santo, hazte humano. Porque cuando te haces humano, ya desde ahí estás dejando muchos lastres en tu vida. Ya cuando te hagas humano, ya nos volveremos allá para platicar cómo llegar a ser santos. Pero primero hay que volver a humanizarnos, hay que valorar de nuevo la encarnación. Dulce Madre, no te alejes, tú y de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como la de la Madre, nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.